Hola hermanos, bienvenidos a Kadosh. El día de hoy estaremos compartiendo acerca del Sábado Santo, o Sábado de Gloria como también lo conocemos. Ya tenemos por aquí en el estudio a nuestros hermanos que en este especial de Semana Santa han estado compartiendo con nosotros esos temas. Y bueno, aprovechando esta introducción, el día de ayer estaba escuchando de entre los cantos que íbamos a ocupar para esta sesión uno que me llamó mucho la atención, que es una adaptación de un grupo llamado Trinity, que se llama Fiesta Celestial. Y existe, varias versiones de una adaptación para danza. Y me llamó tanto la atención que, ahorita que están tan de moda estos challenge que les llaman, estos retos que hacen los jóvenes, pues no estamos tan viejos, sus amigos del equipo Kadosh. Y yo quiero retar, ojo, esto no lo saben todavía ellos, yo quiero retar a cada uno de nuestros hermanos que han estado compartiendo con nosotros en este especial de Semana Santa, a que si no les da pena el nombre de Jesús, a que si de verdad creen que ha resucitado, en una locura de gozo pascual la siguiente semana, se atrevan a hacer un video de ellos mismos con esta coreografía que les vamos a dejar en la descripción del video. Y ¿qué pueden hacer ustedes? Motivarlos. En sus comentarios pongan, sí, queremos ver la coreografía, queremos ver este reto, este challenge. Entonces, pues ya está hecha la invitación. Esperemos que haya una respuesta afirmativa por parte de ellos, en la libertad de hijos de Dios, por supuesto. Y pues mi nombre es Daniel. Y yo soy Lucía. Esto es Kadosh y comenzamos. Iniciamos este programa con la música de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. En este tema tan conocido por todos, el León de la tribu de Judá, interpretado en el álbum Mi vida sin ti. Escuchamos. El Sábado Santo es la fecha más importante para nosotros los católicos, ya que celebramos la resurrección de Jesucristo y el plan salvífico de Dios, dentro del cual ocurre además un acontecimiento muy importante, que es cuando Jesús desciende a los infiernos. Hay una idea errónea de que Jesús descendió al lugar del castigo, es decir, al infierno, y que ahí luchó contra el demonio y lo derrotó. Sin embargo, aquí hay que recalcar dos cosas. La primera es que Jesucristo ya había derrotado al demonio con su muerte en la cruz. Y la segunda es que Jesús no descendió al infierno, sino a los infiernos, es decir, no descendió al lugar de castigo y condenación, sino más bien al lugar donde esperaban las almas de todos los justos que murieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo son los patriarcas, los profetas y muchos más, que creyeron en Dios y estaban esperando la venida del Mesías para resucitar. Santo Tomás de Aquino incluso explica que el propósito de Cristo al descender a los infiernos fue liberar a los justos y aplicarles la redención que Él mismo había venido a anunciarnos. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 632 al 635, donde además dice que Jesús no bajó a los infiernos para liberar ahí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Bueno, pues espero que haya quedado un poquito más claro este tema. Y por ahora los dejo con mi hermanita Erika. Gracias, Lucy. Justamente el capítulo pasado estábamos hablando un poco sobre los judíos. Esta vez también hablaremos de ellos, pero acerca de su concepción sobre el cielo, el infierno y el purgatorio. Para ellos, no hay un cielo al que vayamos nosotros, puesto que el cielo es un lugar simple y sencillamente dedicado para Dios. Pero ellos tienen lo que llaman el mundo venidero, que es como un paraíso para aquellos que son justos. El infierno, sin embargo,
es una idea que tienen como nosotros la tenemos del purgatorio, donde aquellos que son manchados por el pecado serán limpiados. Ellos lo llaman Genjinom, que significa en hebreo obedecido, o Gehenna, que también puede ser llamado infierno. En este punto los judíos no ven el infierno así como lo vemos nosotros. Ellos creen que estando ahí por cierto tiempo serán limpiados sus pecados y tienen una consideración máxima de tiempo para la gente ahí de 1 año. Sin embargo, hay otros que por sus pecados son condenados a estar eternamente. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Espero que estén pasando un momento lleno de gracia, de alegría, de plenitud en sus vidas. Quiero empezar a compartirles este tema que es símbolos de la resurrección. Quiero compartirles primero el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1, donde dice que muy temprano las mujeres van, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé. Estas 3 mujeres que van temprano al sepulcro a ver al Señor. Claro, no lo encuentran porque Jesús ya había resucitado. Lo curioso de este pasaje es que María no va con ellas, siendo la madre de Dios. La cuestión es de que ella no fue porque tenía la plenitud y toda la certeza de que su hijo iba a cumplir esa promesa de resucitar. Es por eso que María no las acompaña, porque sabía que no iba a encontrar a su hijo, porque él había prometido que iba a resucitar al 3er día. Y bueno, quiero empezar contando un poco de los testigos oculares. Por ejemplo, marcamos la resurrección cuando Pedro lo traiciona. Dice la palabra de Dios que Jesús fue a Galilea y reclutó a Pedro para su servicio. Inmediatamente dejó las redes y siguió a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Después, cuando lo traiciona Pedro, regresa al mismo trabajo, regresa a la misma pesca, al lago de Galilea. ¿Cuántas veces de nosotros cuando traicionamos nos desanimamos y regresamos al lugar donde antes estábamos? A la pesadez, al martirio, al pecado, y no salimos de ahí. Pero la cuestión es de que Jesús muestra su resurrección en el testimonio de vida. Dice que cuando Jesús resucita fue a buscar a Pedro nuevamente al lago, y Pedro precisamente había regresado a su vida de antes, al pecado. Dice que Jesús lo ve y le llama y le pregunta: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Cuando Pedro le dice: sabes que te quiero, tú lo sabes todo, maestro, apacienta mis ovejas. Vemos que aquí en medio de la traición está un antes y un después, cuando Jesús lo recluta y cuando Jesús lo resucita. Si Jesús no hubiera resucitado, Pedro hubiera estado por siempre en el lago. Pero al ver ese testigo, para ver siendo ese testigo de Jesús resucitado, lo conmovió. Y dice la palabra de Dios que después de ahí, de ese acontecimiento, vino varias pruebas, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a evangelizar, convirtiendo a 3,000, 2,000 personas. Fue tanta la gracia, tanto el poder, que Pedro murió en Roma, en Italia, Roma. Es por eso que el Vaticano se encuentra ahí. Sus restos tradicionalmente se encuentran en la Basílica de San Pedro, y dicen que cuentan que cuando Pedro iban a asesinarlo, dijo: háganlo de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Creador. Vemos ahí otro testigo ocular. También Tomás, cuando no creía en el costado en Jesús resucitado, dijo: hasta que no toque su costado, meta mis manos en su costado, voy a creer. Jesús le dijo: dichoso el que cree sin ver, y le permitió meter su mano en el costado. Vemos aquí después que Tomás se fue a la India a predicar, y ahí hizo proezas, ayudó a todos los pobres y murió mediante una lanza, atravesado por una lanza. Santiago, cuenta la historia, narra que Santiago, cuando iba a ser decapitado por su guardia romano, este guardia quedó sorprendido por su fe. En el juicio se admiraba de Santiago cómo defendía su fe. Acabando su juicio y listo para ser decapitado, el soldado romano
que lo custodiaba y lo iba a asesinar, se puso al lado de Santiago, lo acompañó ante el rey y le dijo: voy a morir dignamente con él, convirtiéndose inmediatamente en cristiano. Vemos aquí ese testigo de la resurrección, ese poder que trae la resurrección, de ver a Jesús. Y bien, quiero terminar contando un pasaje de Juan 20, cuando Jesús deja los lienzos tirados. Dice la palabra de Dios que Pedro entra al sepulcro y narra que encuentra los lienzos tirados, pero el sudario con el que cubren la cabeza, donde quedó marcada su faz, narra que está acomodado en su lugar. Esto en la tradición antigua se refería a que cuando el amo comía, el sirviente esperaba que el amo terminara. Si el amo dejaba enrollado el pañuelo, la servilleta, quiere decir que había terminado. Si lo doblaba y lo dejaba en su lugar, quiere decir que volvería. Así Jesús nos dejó esa señal, que volvería. Y cuando Jesús se despide de sus discípulos, lo hace a vista de todos. Esto nos lo narra en Hechos 1:11. Y cuando lo ven yéndose, sus discípulos pierden la vista. Ven la majestuosidad de cómo se va y bajando seres diciéndole: ¿qué hacen ahí mirando? Así como lo ven irse, así lo verán venir. Esperemos en esa alegría y que el Señor llene de alegría sus vidas, vivan esta resurrección y compartan esa alegría, ese amor, ese sueño de Dios. Porque Dios tiene el mismo sueño que ustedes, que se amen a ustedes mismos y que amen a los demás. Bueno, y continuando con lo que ya nos compartieron, vamos a hablar un poco de la liturgia del Sábado de Gloria y la Pascua. Este día es un día que debemos vivir en oración junto a la tumba de Jesús, esperando la resurrección. Así nosotros nos preparamos para la celebración de la vigilia pascual. Era costumbre durante los primeros siglos de la Iglesia que en esta celebración se bautizaban aquellos que querían ser cristianos. Actualmente la vigilia pascual conserva este sentido y nos permite renovar nuestras promesas bautismales. En esta celebración, que se lleva a cabo por la noche, tiene tres partes muy importantes antes de la liturgia eucarística. La primera parte es la celebración del fuego nuevo, donde el sacerdote enciende un fuego y prende ahí el cirio pascual, el cual representa a Jesús. La segunda parte es la liturgia de la palabra, donde, como ya sabemos, se acostumbra a leer 7 lecturas, cada una acompañada de un salmo, las cuales abarcan desde la creación hasta la resurrección. Una de las lecturas más importantes que podemos mencionar es la tercera lectura, la del libro del Éxodo, en la que vemos cómo Dios salvó a los israelitas de las tropas egipcias que los perseguían. Esta noche se recuerda cómo Dios también salva por medio de Jesús, es decir, este texto podemos relacionarlo con el Nuevo Testamento, con la Pascua cristiana, porque podemos ver el paso a la vida y a la gracia por medio del sacramento del bautismo. ¿Por qué podemos verlo así? Bueno, porque Cristo pasó por la muerte y resucitó a la diestra del Padre y ha hecho posible nuestra Pascua, pues nos hizo pasar del pecado a la condición de Hijo de Dios. Por último, tenemos la liturgia bautismal. Aquí el sacerdote bendice la pila bautismal. Si no hay pila bautismal, bendice algún refractario donde represente ese lugar donde se realizan los bautizos y el agua bendita. Y se recita la letanía de los santos. Aquí es donde se nos invita a renunciar a Satanás y también a renovar nuestras promesas bautismales. Podemos decir entonces que la noche de Pascua es la fiesta nupcial de la Iglesia. Es donde todas las imágenes de nupcias que, llenas de promesas, nos acompañan a lo largo de la liturgia anual, alcanzada hoy toda su plenitud, porque es donde Jesús hace viva toda su prédica.
porque siempre Él nos habló del reino de Dios. Y esto no fuera posible si Él no hubiera resucitado. Y así como nos dice Eric, en esta ocasión quiero comenzar con las palabras del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo 14 nos dirá: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero afortunadamente no es así, Cristo sí resucitó, y eso significa que tú que nos estás escuchando, también vas a resucitar. Yo tengo una pregunta para todos nuestros oyentes. ¿En qué área de tu vida sientes que debes crucificarla para nacer de nuevo? Hay que tomarnos muy en serio esta pregunta. Hay que pensar qué área de mi vida necesita morir esta Semana Santa en la cruz de Jesús para que yo resucite una nueva vida. Hoy quisiera abordar brevemente la experiencia misionera de María Magdalena, que de camino en la mañana vio al Señor Jesús resucitado y corrió presurosa a anunciarle a los apóstoles: el Señor ha resucitado. Vi la tumba vacía. Sin embargo, los apóstoles no creyeron en el testimonio de esta primera testigo de la resurrección. Y vamos a decirle primera entre comillas, porque como ya nos comentaba nuestro hermano Tachi, la Virgen María, de quien ya hemos hablado en este programa un poco al respecto, el día de la resurrección no va al sepulcro. De hecho, las escrituras no lo mencionan y nos parece lógico entender que no haya ido, porque su fe era total, absoluta, de que Jesús ya había resucitado. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia personal. Es que cada sábado por la tarde, cuando va a iniciar la misa de gloria, a menudo el Señor me muestra, y no sé decir a ciencia cierta si es una visión real o si es solo una imaginación, pero puedo ver el lugar del cenáculo y a la Virgen María viendo al horizonte, por un balcón, el atardecer. Pero su rostro no es un rostro de dolor, sino de esperanza. A mí me hace reflexionar que ella sabía que ese sol que comenzaba a ocultarse en el atardecer realmente estaba dejando paso al verdadero sol, el sol de justicia, su hijo que se levantaba de la muerte. María, a mi parecer, antes que Magdalena, es la primera testigo, es la misionera del silencio. Su silencio esperanzador nos debe enseñar a creer. Muchas veces ocupamos a Dios como un buzón de quejas. Qué bien nos haría callar a veces y confiar, como María, en que aquel que venció a la muerte ha de vencer nuestra propia muerte. Y así, como inicié con San Pablo, quisiera concluir diciendo con él: Cristo nos liberó para que fuéramos libres. Libres de la preocupación, libres de la incertidumbre, libres del dolor. Y esta es una enseñanza que también nos transmite María Magdalena. En cuanto ella vio al Señor resucitado, creyó. Dejó de lado toda duda, dejó de lado todo miedo. No le importó que no le creyeran los apóstoles, ella fue y evangelizó. Jesús resucitó hace 2000 años, hermano. ¿Qué esperas para evangelizar? ¿Qué esperas para anunciarle al mundo que hay un Cristo vivo? ¿Qué esperamos? Católico, despierta. Es tiempo de ser libres. Para eso vino Cristo a morir. Para eso Cristo resucitó. Ha vencido a la muerte. ¿Crees acaso que no puede vencer la tuya? ¿Crees acaso que no es capaz de vencer tu pecado? Pues yo te diré una cosa. Es capaz y lo va a hacer si tú se lo permites. Pues esperamos que les haya gustado esta emisión del Sábado de Gloria. Y pues nos estamos viendo hasta la semana de Pascua. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo en este proyecto evangelizador. Y pues si los chicos aceptan el reto, nos vemos en las locuras de Pascua. Bendiciones y hasta pronto.